Al visitar la tumba de su esposa fallecida, hombre ve a su perro cavando y decide revisar. Mientras visita la tumba de su difunta esposa, un hombre encuentra a su perro cavando en el suelo cerca de la lápida de alguien. Comprueba el lugar y hace un descubrimiento misterioso debajo del suelo. Rocco, espera. Rocco, ven aquí, corrió Johnny detrás de su perro, silbando. Había ido al cementerio a visitar la tumba de su difunta esposa Eva para conmemorar el 5º aniversario de su muerte. Todavía sentía como si su partida hubiera sucedido ayer. Si no te hubiera pedido que corrieras a la tienda ese día, a menudo se culpaba a sí mismo por su muerte. Eva perdió la vida en un accidente automovilístico cuando se dirigía a la tienda, y Johnny todavía no podía quitarse de la cabeza la tragedia que le robó a su esposa. Colocó las flores favoritas de ella en su tumba y lloró en silencio. Luego miró a su alrededor y vio que su perro no estaba. Rocco solía acurrucarse cerca de la tumba hasta que terminaba el duelo, pero ese día, algo debajo de una lápida, había llamado la atención de su mascota. Johnny buscó a Rocco y escuchó un ruido extraño a varios metros de distancia. Era el perro que estaba excavando con impaciencia un lugar cerca de una lápida. Rocco, detente. Rocco, ¿qué estás haciendo? Johnny corrió al lugar donde su perro había cavado un montículo de tierra. Rocco, retrocede, ven aquí. Johnny le puso la correa a Rocco y se acercó para inspeccionar lo que había hecho el perro. ¿Qué es eso?, se preguntó después de ver un objeto de metal brillante. Tomó un palo y sacó la cosa. Era una caja metálica con un pequeño candado. Johnny levantó la caja y la sacudió cerca de su oído. La pesada caja emitió un sonido. ¿Qué hay dentro de esta cosa?, se preguntó Johnny. Tomó una piedra pequeña y rompió la cerradura. Abrió la caja y se encontró diamantes y joyas de oro. Johnny no podía creer lo que veía y se preguntó por qué alguien dejaría sus costosas joyas en el cementerio. Debajo de las joyas había un pequeño diario antiguo que llamó su atención. Johnny tomó el diario y comenzó a leer, solo para darse cuenta de que los artículos pertenecían a una mujer llamada Grace. ¿Quién es esta Grace, y por qué enterró sus joyas aquí? Johnny volteó el diario y descubrió que la mayoría de las páginas iniciales estaban arrancadas. Todavía quedaban algunas páginas, así que comenzó a leer. Mi hija prometió cuidar de mí después de la muerte de mi esposo Teodoro. Le creí y me mudé con ella a su casa, fueron las primeras líneas. Johnny se arrodilló y siguió leyendo. Los primeros meses fueron perfectos. No tenía ninguna duda. Pero cuando le comenté mi intención de volver a mudarme a mi casa, me dijo que la había vendido. Me quedé en shock. Recuerdo que mi hija me preguntó para firmar unos papeles para mi pensión. Ya tenía mala vista, así que le creí ciegamente y firmé. No tenía idea de que esos eran los documentos de mi casa. La hija de Grace, María, se había quedado con toda su pensión y había vendido su casa. Ella prometió cuidar a su madre, pero cuando Grace se enteró de lo que había hecho, María decidió dejar a su madre en un hogar de ancianos. Mi hija me quitó todo, y estas joyas son la única posesión que tengo. Eran de mi difunta abuela. No quería que María las tuviera, así que las enterré cerca de la tumba de mi esposo. Yo vendré a recuperarlas pronto. Johnny vio que la fecha en la última página del diario era hace 3 años. Se preguntó qué le habría pasado a Grace y por qué no había ido a recoger sus joyas. Buscó la dirección del hogar de ancianos en el diario, pero no estaba. ¿Cómo voy a encontrarla? Estaba desconcertado cuando, de repente, miró hacia la lápida frente a él. Decía Teodoro Saavedra. ¿El nombre de su esposo era Teodoro? ¿Entonces se llama Grace Saavedra? Te encontraré, Grace Saavedra. Unos días después, un cuidador del hogar de ancianos se acercó a Grace, de 89 años, y le dijo que tenía una visita. ¿Alguien ha venido a verme?, se sorprendió Grace. Sí,
dijo que te conoce. Grace había asumido que su hija había venido, pero cuando supo que era un hombre, estaba confundida y curiosa por saber quién era. Unos minutos más tarde, Johnny entró en la habitación de Grace. Las lágrimas nublaron sus ojos tan pronto como la vio. «Señora Grace Saavedra», la llamó en voz alta. Grace se dio la vuelta y las lágrimas inundaron sus ojos cuando vio la caja de metal en las manos de Johnny. Ella la reconoció de inmediato. «¿Cómo encontraste eso?» «¿Quién eres?», lloró. Johnny le contó que encontró la caja cerca de la tumba del difunto Teodoro durante su última visita a la tumba de su esposa una semana antes. «Gracias a mi perro. Y no sabía cómo encontrarte hasta que vi el nombre de tu difunto esposo en su tumba. Supuse que podrías ser Grace Saavedra, y visité todos los asilos de ancianos de la ciudad, buscándote, y me alegro de haberte encontrado finalmente aquí». Grace agarró los brazos de Johnny y lloró. «Muchas gracias, hijo, no tienes idea de lo que hiciste. Estas joyas pertenecían a mi abuela, y estaba tratando de salvarlas de mi codiciosa hija». «Lo sé, Grace, leí tu diario». Johnny le devolvió la caja de joyas a Grace y prometió ir a buscarla pronto. Unos días después, regresó con la documentación necesaria para llevarse a Grace a casa. Estaba encantada de mudarse con Johnny, pero su hija María la detuvo. María estaba constantemente en comunicación con un trabajador en el hogar de ancianos para asegurarse de que su madre nunca se fuera y para actualizarla sobre cualquier visitante y el bienestar de su madre. Ella se había enterado por ese trabajador que alguien había venido por su madre. «No puedes llevarte a mi madre de aquí. La puse aquí y ella se queda donde yo quiero», le dijo María furiosa a Johnny. Pero para sorpresa de María, Grace se mantuvo firme contra ella y defendió al amable hombre. «Es mi deseo vivir con quien yo quiera. Me fallaste como mi hija, entonces Dios me envió un hijo. Puede que no lo haya dado a luz, pero él sabe cómo respetar y amar a una madre». Entonces Grace se mudó con Johnny mientras María se vio obligada a aceptar la derrota, sin tener idea de las joyas que Grace le había ocultado con éxito. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Incluso un pequeño gesto de bondad llega a una herida que solo la compasión puede curar. Cuando Johnny encontró las joyas enterradas de Grace y su diario, se embarcó en una misión para encontrarla y devolvérselas. Su consideración y amabilidad restauraron la fe de Grace en el amor. La avaricia hace al hombre ciego, sin corazón y presa fácil de la decepción y el fracaso. María estafó la pensión de su madre e incluso vendió su casa. Luego abandonó a su madre en un hogar de ancianos, perdiendo así el amor de su madre debido a su codicia por el dinero. Papá va a recoger a su hija a la guardería y se entera de que su exesposa sin patria potestad se la llevó. Cuando un cariñoso padre llega a recoger a su hija a la guardería, descubre que su exmujer, que no tiene la patria potestad, se la ha llevado. Cale no se sintió feliz la primera vez que tuvo a su bebé en brazos. Los diminutos pies de su hija, sus suaves manos y sus suaves gorjeos no le hacían sentir nada. No quería besar, tocar, sostener, ni amamantar a su bebé. «No creo que pueda ser madre, Daniel», le dijo a su marido aquel día. «No la quiero cerca de mí. Simplemente no». Cale lloró mucho ese día. Durante horas. Poco después, descubrió que no había nada mal con ella. Muchas madres primerizas experimentaban irritabilidad con sus bebés. «Está bien, señora», le había dicho el médico. «Se pondrá bien». La depresión posparto es bastante común en las madres primerizas. Estará bien con el tratamiento y la ayuda adecuada. Pero Cale no estaba bien. Empezó a despreciar a su hija. Se consideraba una madre horrible y un día hizo lo impensable. Decidió recuperar lo que era suyo, y se llevó a la pequeña Eva sin que Daniel lo supiera. Cuando Eva tenía una semana de nacida y ansiaba el amor de su madre, Cale no estaba allí para ella. Lloraba sola en su habitación, negándose incluso a ver a la bebé. «Por favor, dile que se calle», gritaba Cale.
No quiero oír sus gritos. No puedo soportar esto. No soporto nada de esto. Esos fueron los días en que Kale hizo las cosas mal. Daniel estaba preocupado por el trabajo, y como no tenía a nadie que la apoyara y la quisiera, recurrió a la bebida para no pensar en nada. La mantenía adormecida y no sentía nada. Pero no mejoraba las cosas para Eva y Daniel. Normalmente, estaba perdida y despreocupada por lo que ocurría a su alrededor. Eso no aliviaba su depresión. Nunca debió comenzar a beber. Su estado se deterioraba cada día y cada año que pasaba. Cuando Eva cumplió 4 años, Daniel ya no confiaba el cuidado de Eva a Kale. Así que le pidió a su vecina, la señora García, que era mayor y vivía sola, que vigilara a su mujer y a su hija porque no tenían familia en la ciudad. Pero un día, la señora García llegó tarde a casa de los Méndez porque tenía que hacer un recado urgente. Daniel regresó y encontró a Eva llorando en un rincón de su habitación. «Papá», gritó ella, abriéndole los brazos en torno a él. «Papi, no te vayas. Mamá, es mala. Es muy mala, papá». «Princesa, no pasa nada», dijo Daniel, abrazando a su hijita. «Papá hablará con mamá, ¿de acuerdo? Todo irá bien». Cuando Daniel abrazó a Eva aquel día, rompió a llorar. Eva había empezado a temer a Kale. Kale ya no era una madre, se estaba convirtiendo en un monstruo. «No pasa nada, cariño», le aseguró Daniel a Eva con dulzura. «No pasa nada». Esa noche, Daniel dio de comer a Eva, se sentó a su lado a leer cuentos y cuando se durmió, se enfrentó a Kale. «Tenemos que hablar», dijo irrumpiendo en su habitación. Dormían en habitaciones separadas porque Daniel no soportaba su olor a alcohol. Ya no le recordaba al aroma del amor y las rosas. Le recordaba a un vagabundo que apestaba. «Querido». «¡Qué sorpresa!», balbuceó Kale mientras lo rodeaba con sus brazos. «¿Me echabas de menos? ¿Has venido a pasar tiempo conmigo?» «Nuestro tiempo, río». Daniel la empujó sobre la cama. «Mírate, Kale. No puedo creer que me haya casado con alguien como tú. Oh, cariño, te he echado tanto de menos, te extrañé tanto, Daniel». Kale apenas estaba en sus cabales y apestaba como si no se hubiera bañado en años. «¿Qué le hiciste a Eva?», preguntó Daniel enfadado. «Ella estaba llorando porque te tiene miedo, Kale. Tiene miedo en su casa. Tiene miedo de su propia madre». «Debería tenerlo», gritó Kale. «Esa chica, me molesta. A veces desearía no haberla traído a este mundo». Esa fue la gota que colmó el vaso para Daniel. Le pidió el divorcio a Kale y tomaron caminos separados. Dado el estado de Kale, le revocaron la patria potestad y ni siquiera le permitieron visitar a Eva. Durante ese tiempo, Daniel se convirtió en el papá y la mamá de Eva. Cuidó de su hija él solo y se volvieron más unidos que nunca. Pero un día, Kale volvió a sus vidas. La recepcionista de Daniel llevó a la visitante a su despacho, y él se quedó sin palabras. «Daniel», susurró ella. «¿Cómo has estado?» «¿Kale? ¿Qué haces aquí?», preguntó él, conmocionado. «Estoy lista para ser esposa y madre, Daniel», dijo ella. «He dejado atrás mi vida pasada y ahora soy una persona diferente. Fui a ese sitio, ya sabes, esos lugares donde la gente se reúne y habla de cosas. Me he curado, Daniel. He cambiado». «¿Cambiado?», respondió Daniel. «¿Cambiaste? No confío en ti. Fuera de aquí. Aléjate de Eva y de mí». «No, por favor», suplicó Kale. «Me gustaría ver a mi bebé, a mi Eva, ¿cómo está?» «Fuera», gritó Daniel. «Fuera de aquí. ¿Te has vuelto a casar? ¿Tu nueva esposa es buena con Eva?» «Es ella». Antes de que pudiera decir nada más, Daniel la echó de la oficina. Pero Kale no se rendiría tan pronto. Ese día, cuando Daniel llegó a la escuela para recoger a Eva, no la vio salir corriendo por la puerta principal como solía hacer. Gritaba, «papá», y salía corriendo de clase en cuanto terminaba. Daniel revisó el patio y todo el edificio,
pero no la vio por ninguna parte. Fue entonces cuando su corazón empezó a latir con fuerza. Maestra Diana, se apresuró a decir Daniel a la profesora de la guardería de Eva. Eva, no la veo por ninguna parte. ¿Dónde está mi hija? Expresó ella, conmocionada. La madre de Eva la ha buscado hoy temprano, diciendo que necesitaba llevarse a su hija con ella. ¿Qué? Dijo Daniel. ¿Su mamá? Maestra Diana, sabe que recojo a Eva todos los días. Mi exesposa no tiene la patria potestad. Bueno, señor, Eva no se opuso. Dijo que se iría con su madre y que no teníamos motivos para impedírselo. Daniel se sintió como si le hubieran golpeado con una tonelada de ladrillos. Eva no tiene madre, le gritó a la profesora, marcando 911 en su teléfono. Es mi exmujer. No tiene la patria potestad. Se supone que no debe estar cerca de Eva. Los policías pasaron todo el día buscando a la niña, pero no había rastro de ella. Daniel pasó todo el día con ellos, y cuando por fin estacionó el auto en la entrada de su casa, no pudo contener las lágrimas. Eva, cariño, ¿dónde estás?, se dijo entre lágrimas. Nunca imaginó que Kale haría algo así. La guardería la llevaba un conocido de sus amigos, así que nunca pensó que tuviera que tener demasiado cuidado. Había confiado ciegamente en ellos sin tener en cuenta lo peor que podía pasar. Daniel bajó lentamente del vehículo, abrió la puerta principal y entró. Allí vio a Kale y Eva y se detuvo. Eva y Kale se reían a carcajadas. Se habían dibujado bigotes en la cara con rotuladores y se perseguían por toda la casa. Estaban felices. Eva, exclamó Daniel. Papá está en casa. Eva corrió hacia Daniel y lo abrazó. Papi. Mamá también está en casa, y nos quiere. Me quiere mucho. Me ha comprado patatas fritas y una hamburguesa, y también me ha llevado de compras. Está jugando conmigo. Sí, dijo Daniel. Sí, es verdad. Enseguida volvemos, Eva, ¿está bien? Mamá y papá tendrán una charla rápida. Daniel llevó a Kale a la habitación de invitados y le pidió que se mantuviera alejada de ellos. Te denunciaré a la policía, le advirtió. Piérdete. Pero Eva irrumpió y lo detuvo. No hagas eso, papá, dijo la niña con tristeza, abrazando a Kale. Mamá estaba enferma. Necesitaba amor. No le dimos amor y se puso más enferma. Ahora me quiere, papá. Nunca había visto a mamá quererme tanto. Por favor, Daniel, añadió Kale. Los necesito a ti y a Eva. Me iré si quieres, pero déjame pasar un rato con Eva. Por favor. Mira, sé que me equivoqué. Por favor, Daniel, dame una oportunidad. Sí, papá, dijo Eva. Por favor. Daniel reflexionó sobre el pasado y se dio cuenta de que Eva tenía razón. Estaba tan ocupado con su vida que se había olvidado de Kale y de cómo necesitaba amor y cuidados para curarse. Ella había tocado fondo y él no vio el dolor que había detrás de su autodestrucción. No estaba ahí para ella. Daniel decidió darle amor a Kale. Ella había cambiado. Realmente lo había hecho. Amaba a Eva, y también lo amaba a él. Así que Daniel la recibió con los brazos abiertos. Le había dado una segunda oportunidad para proporcionar a Eva el hogar feliz que merecía, y ella no le decepcionó. Nunca. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Las madres también sufren y, a veces, necesitan más amor que nadie. Kale necesitaba amor para curarse. Cuando no lo obtuvo, tomó decisiones equivocadas que destrozaron a su familia. A veces, dar una oportunidad es todo lo que se necesita para que las cosas fluyan. La decisión de Daniel de dar una segunda oportunidad a Kale cambió sus vidas para siempre. Hoy son una familia feliz.